Bienvenido a un nuevo video. En este caso te voy a contar 4 formas con las que puedes elegir la carga con la que vas a trabajar. Así que vamos con ello. En este video te voy a explicar las 4 formas que tenemos de elegir las cargas, que son cargas fijas, porcentajes, RPE y el RIR. Vamos a empezar con la que utiliza la gran mayoría de ustedes y ni siquiera sabe que la está usando, la carga fija. Esta se basa en elegir un peso base sin ningún cálculo anterior, sino que fue más a ojo, por sensaciones, por experiencias previas, para elegir la carga. Te pongo un ejemplo, supongamos que te digo, bueno, vamos a hacer un 4x4 de dominadas con 20 kilos. ¿Cómo elegí yo esos 20 kilos? O los elegí a ojo porque conozco bastante tu perfil y sé que con esa carga vas a ir con la intensidad que yo quiero que trabajes, o porque sé que, por ejemplo, con ese peso sos capaz de hacerte un máximo de 8 repeticiones porque ya lo has hecho hace poco. Entonces digo, bueno, con esto seguramente para un 4x4 vamos a ir bien para el tipo de trabajo que yo quiero. La gran mayoría de ustedes hoy en día utiliza este sistema porque no se ponen, bien sea porque no tienen las herramientas o porque no saben cómo funciona, hacer un montón de cálculos para elegir las cargas con las que van a trabajar, sino que son más de, bueno, voy a empezar con un 4x4 y calculo que empezaré con este peso. Es más planeado, pero no desde la lógica, sino desde la experiencia. También es una forma de calcular las cargas a ojo que utilizan mucho algunos entrenadores. Hemos tenido en el podcast muchos entrenadores que se manejan con esto. Y en mi experiencia, los entrenadores más experimentados con los atletas que ya llevan mucho tiempo suelen optar por esta forma de elegir la carga. Después tenemos los porcentajes. Como su nombre indica, es sacar porcentajes del RM, del 1RM, y con eso elegir las cargas. Mucha gente no lo sabe, pero hay una linealidad bastante directa entre el porcentaje de RM y la cantidad de repeticiones que podemos hacer. No es el mismo siempre en todos los ejercicios. Por ejemplo, en los fondos somos mucho más eficientes a repeticiones generalmente que en las dominadas. ¿Qué significa? Que si yo te pongo con el 80% del RM en fondos y el 80% en dominadas a hacer la máxima cantidad de repeticiones, posiblemente te pueda hacer unos cuantos fondos más que dominadas. Estos se utilizan más en sistemas más clásicos que te dicen, bueno, tenés que empezar un 5x5 con el 70%, aumentar 2,5 semana a semana, y se utilizan en base a algunas tablas. Yo uso bastante este sistema y las tablas que utilizo principalmente son esta, que te vincula la cantidad de repeticiones con el RIR, con el RPE o el RIR y el porcentaje. Utilizo bastante esta tabla para elegir las cargas de trabajo en dominadas, fondos y sentadilla. Y para más últimamente estoy utilizando esta, que es la tabla de Prilepin. Es una tabla que se utiliza más para movimientos de potencia. Y estuve probando, pero todavía no les voy a decir del todo qué tal funciona porque la quiero usar un tiempito más antes de hablar con ustedes de esto. Pequeño detalle, esta tabla funciona muy bien, está muy alineada con la sentadilla, pero para el fondo y para la dominada hay que hacerle algunos cambios. Dejándola corta y para hacerla muy simple, cuando trabajes a más de 4 repeticiones más o menos, en las dominadas restale una repetición a lo que te dice que puedes hacer la tabla y en los fondos aumentale una a lo que te dice. De esa forma vas a tener en rasgos generales una idea bastante más precisa de cómo seleccionar tus cargas de trabajo. Particularmente yo utilizo una combinación de las últimas dos. Yo utilizo los porcentajes para calcular cargas a ojo. Yo no trabajo siempre ciertas series con cierto porcentaje. No es que para el 4x4 siempre empiezo con el 75%. Lo voy regulando más a ojo dependiendo de la técnica y el perfil del atleta, pero sí utilizo los porcentajes con ciertas tablas que tengo yo para poder ajustarlo mejor. El RPE o rango de esfuerzo percibido, o esta tablita de acá. Básicamente deriva de la escala de Borg, que es una escala que teníamos antes, usaba un número diferente, pero en este caso el RPE se maneja del 1 al 10. Básicamente es una tabla que nos dice cuánto te cuesta algo del 1 al 10, hay muchas formas de interpretarla, pero Mike, con este apellido que no voy a ni intentar pronunciarlo, le hizo un pequeño ajuste que relacionó el RPE con el RIR. Personalmente yo utilizo esto. ¿Por qué? Porque considero que el RIR es una forma, que ya vamos a explicar en qué consiste, bastante simple de evaluar cuánto te costó una repetición, pero esta variante del RPE hace que sea más precisa. Ya que si yo te digo cuánto fue y vos me decís un RIR 2 puede ser un RPE 7,5, 8 u 8,5. Entonces, manejándonos con esta escala, tenemos más precisión, hasta podemos hablar de un RPE 7,7.
que eso ya es algo que pueden hacer los atletas más avanzados, que se conocen muy bien y pueden ser más precisos con este tipo de variaciones. Cuando utilizamos el RPE, generalmente yo lo utilizo para calcular la carga de los accesorios, ya que los dejo por RPE fijo, por ejemplo un 4x8 de press banca a RPE 7, a lo sumo lo voy subiendo medio punto del RPE semana a semana, o lo dejo ahí porque es un ejercicio accesorio, no me interesa que progresarlo mucho en intensidad, va a terminar progresando en cargas. Se puede utilizar el famoso RPE estático que ya te expliqué que es en el video de las progresiones que te voy a dejar acá. Por ahí del otro lado. Bueno, no importa. Pero en el cual básicamente no se progresa el RPE semana a semana. Cuando yo utilizo RPE, con los básicos. Ahí lo uso con perfiles, por ejemplo, que no conozco tanto, que estamos usando un ejercicio que no solemos usar hace mucho, entonces no sé qué carga puede mover realmente. Cuando estamos con una variante muy nueva, muy diferente a lo que suele hacer el atleta y que no sé cuánto le va a costar, y que ahí se dificulta mucho más calcular con los porcentajes qué carga va a tener que mover en ese ejercicio. Además, lo utilizo para atletas que pegaron una mejora muy grande y que yo no sé cuál es su RM teórico actual. En base a eso no puedo calcular porcentajes, entonces les pongo RPE para que se autorregule. Lo que tiene de ventaja el RPI, por lo que muchos entrenadores actuales es el sistema con el que más trabajan, es que se adapta a cómo está el atleta el día del entrenamiento. Todos sabemos que si dormiste bien o si dormiste mal, si comiste bien o si comiste mal, hay muchos factores que pueden hacer que un entrenamiento cueste mucho más de lo que realmente nos hubiera costado. Entonces, en un muy mal día, las cargas fijas o los porcentajes pueden dispararnos la fatiga, en cambio el RP a lo sumo son números menores que vas a mover, pero el trabajo y el nivel de intensidad va a ser similar. Yo sigo prefiriendo el porcentaje. En un podcast que hicimos con Lucas hablando de porcentajes y RPE, que te voy a dejar en la descripción, explicaba bien por qué, pero son diferentes formas de usarlo y yo utilizo ambas herramientas. El RIR, repeticiones en recarga, o estas siglas de acá. Este se utiliza bastante más por muchos entrenadores para los accesorios. Hay algunos que lo usan para los básicos, pero es un poco más raro, por lo menos yo no conozco tantas personas que se manejen así. En la calistenia se usa bastante, ya que no podemos sacarnos una pierna para sacarle peso. Entonces es una forma bastante fácil de entender en un principiante al principio para regular la intensidad y que básicamente es a cuántas repeticiones nos quedamos del fallo. Como dije, yo en vez de el RIR utilizo la escala del RP basada o vinculada, mejor dicho, con el RIR, porque considero que es un poco más precisa. Y para los accesorios también prefiero usar el RP por la misma razón, básicamente. La escala de autorregulación que uses, bien sea la escala de Borg, el RIR, el RP, la que más te guste, vas a necesitar práctica. En ningún caso vas a poder calcular bien de entrada un RP1. Aunque calcular un RP1 es dificilísimo, pero bueno. Un RP8, por ejemplo, la primera semana no lo vas a calcular bien. Seguramente o te quedes corto o te pases. Pero esto necesita práctica. Con el tiempo vas a conocer más tu cuerpo, vas a conocer más tus límites y vas a poder ser mucho más preciso con estos sistemas de medición. Pero inevitablemente al principio te vas a mandar cagadas. Aceptalo, ponelo en el plan, tenés cierto amortiguador como decir, bueno, me puedo equivocar más menos un punto, más menos medio punto del RP, no le pifes por 2 puntos porque ya te fuiste al carajo. Pero son formas de ir practicando y mejorando estas habilidades. Y esas son las formas que tenemos de calcular las cargas. Déjame en los comentarios cualquier pregunta que tengas y si te querés unir al equipo, completa el formulario que te dejo en la descripción y me pongo en contacto con vos. Un saludo a todos, los veo en siguientes torneos y buenos entrenamientos.